acabó Alicia con un apunte económico. Yo creo que es un buen puente para pasar a que sea Federico el siguiente en intervenir, porque además es un economista que todos conocemos, muy vinculado a muchos estudios como el del sector del agua, pero que tiene también mucho que decirnos sobre la cuestión de las pensiones. Así que, Federico, te voy a poner el tiempo a hacerlo. Muchas gracias, no sé si esto por aquí. Y tienes 20 minutos. Bueno, yo me quedo con lo último que ha dicho Alicia e interpreto. Para estos gobiernos hay dinero cuando ellos quieren y para lo que ellos quieren. Y punto, ya está. Entonces, las pensiones, yo siempre lo llevo diciendo hace años, no son un problema. Ellos quieren que haya un problema. Ya está. Porque hay para la guerra, hay para la banca, hay para lo que ellos quieren. Ya está. Pero dicen, las pensiones nos asustan. Bueno, entonces, ¿por qué nos asustan? Porque estos no son gobiernos para la gente, son gobiernos para la banca y para las grandes corporaciones. Esto no es mío, ni de Podemos, es del Financial Times. Lo pongo desde hace ya unos cuantos años. Esto es un dibujo del Financial Times diciendo, en un artículo que dice, la banca sigue gobernando. Y los que están encima de la banca, pues aquí podríamos ponerles caras españolas o canarias, que tampoco dejan de llevarse lo suyo. Entonces, bueno, ese era un dibujo de Financial Times, este es un dibujo de Zapatero, ¿no? Ahí antes veían los que iban en el carro, son los que van diciendo. La paradoja es que estos que van delante tirando se pelean por estar ahí. Se pelean por estar ahí para someterse, y lo saben perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que tienen que hacer creer, y lo consiguen, que no, que ellos tal y cual. Bueno, por aquí tienen Zapatero diciendo, esto es un dibujo, claro, del diario.es de Manuel Fondevila. Este es el brazo de Europa, ese es el de Obama, el otro el FMI, aquí el de la bolsa, este es el G20. Toma, pues es verdad, me temo que ustedes no tiran de ningún hilo. Este es el problema. Este es el problema, que no nos dejan tirar de ningún hilo, o que no sabemos bien cómo tirar de ningún hilo. Y esto es una entrevista que le hacen a Varoufakis hace unos años y que aparece en un informe muy interesante, El Estado del Poder, en 2016. Y dice, me quedé de piedra al oír al ministro de Finanzas alemán decirme literalmente que no se puede permitir que unas elecciones modifiquen la política económica. Esta es la democracia europea, y no nos engañemos, porque esto es lo que hay, ¿no? Y el resumen que hace Varoufakis es, cuando la democracia produce lo que el establishment, los que van encima del carro, desea oír, esto no es un problema. Pero cuando genera fuerzas y demandas en contra del establishment, ahí es cuando la democracia se convierte en una amenaza. Si empezamos a decir que no hay dinero para las pensiones porque ustedes nos están mintiendo, así de claro. Bueno, pues la banca, Patricia Botín, dice, el Santander recomienda a Sánchez que pacte con Rivera. Fíjese la expresión, complacería al mercado más que Podemos. Al mercado, que soy yo, Patricia Botín, digo, a mí me gustaría más. Y si no, arriésguense. Y el de la derecha es la versión del jueves, ¿no? El Santander abre una ronda de consultas para decidir el próximo presidente del gobierno. Pues esto es todo lo que tenemos. Y no se líen con las pensiones, no son ningún problema, se lo digo honestamente, no se lo crean. Hay que llamar mentirosos a los que nos dicen. El problema es que estamos en este contexto. Miren, el libro este de la izquierda es un libro de hace unos cuantos años, de la época de Felipe González. El saqueo de España en el régimen de Felipe González. El libro de la derecha es un libro excelente, los dos, escrito por Jesús Mota, es un economista muy bueno, que sigue publicando en El País unos artículos muy buenos. La gran expropiación, la época de Aznar. Esta es la economía en la que estamos, entre el saqueo y la gran expropiación, que es otro saqueo. Y claro, y luego dan dinero para las pensiones. ¿Por qué? Porque están saqueando el país, ¿no? Y lo más reciente, la crisis está siendo un éxito. Están obteniendo unos beneficios más elevados que nunca. Las grandes, los bancos, las corporaciones, etc. No solo beneficios, sino unas ayudas públicas ingentes. Para eso sí hay dinero, ¿no? Bueno, pues este es el contexto en el que estamos. Y luego, si quieren, el marco legal que se ha construido, ahí tienen la Constitución. ¿Y por qué sacó la Constitución? Porque estamos en manos de una gente que está todo el día diciendo que son constitucionalistas. Bueno, pues ahí tienen artículo 50, los poderes públicos garantizarán, no dicen, habrá que ver si garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizar la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. ¿Son constitucionalistas? Coño, pues cumplan, así de claro. ¿Cuál es la segunda parte? El segundo marco, la Ley General de la Seguridad Social, ya lo ha estado hablando Alicia, por lo tanto ahí dice cómo se tienen que financiar los recursos. Bien, y luego el problema es el tercero, el Pacto de Toledo, que separa las prestaciones.
Es un invento que hacen para decir, coño, vamos a ir ahora que hemos llegado a un consenso, vamos a separar, que los que quieran las cotizaciones. Coño, pues pongan también al ejército ahí, háganle un pacto de Toledo, ya que el del Alcázar de Toledo, y que se financien con lo que aporten ellos. Muy bien, pues ya está. Estos son los tres marcos: la Constitución, la Ley General y el Pacto de Toledo. ¿Qué es lo que pasa con la Constitución? Pues yo me acuerdo de pequeño y me tenía que aprender los 10 mandamientos, y luego decían, los 10 mandamientos se resumen en 2. Pues esto es igual. ¿Cuáles son los 2 artículos de la Constitución que les vuelven locos? El 135, fíjense ustedes, ya recuerdan cómo cambia la Constitución de un día para otro. El artículo 135, ¿para qué? Para que el pago de la deuda pública gozará de prioridad absoluta. Se acabó toda la Constitución. Ahí lo tienen todo resumido. Y luego el artículo 2 y el artículo 155. España no se puede romper, entre comillas, pero se puede sacar y poner al servicio de la banca. Esto es todo, sí que no es mal. Ellos se saltan la Constitución en lo que quieren. Y luego juegan a ser constitucionalistas con el tema de Cataluña. Pero el resto no tiene cabida en la Constitución. Bueno, pues ahí estamos. Aquí otro dibujo estupendo, la Constitución patrocinada. Entenderán muchas cosas cuando les devele cuál ha sido nuestra última y muy ambiciosa privatización. Han privatizado la Constitución. Ese es el artículo 135, no se hagan ilusiones. Y una entrevista de hace unos días a Andrés Guillena, un sociólogo, economista y periodista que ha hecho una tesis doctoral muy interesante sobre las redes de poder en España. Esta es la conclusión. El Estado está de rodillas ante las élites. ¿Por qué creen ustedes que está Pedro Sánchez mareando la perdiz? Porque les deben estar diciendo, como ya le dijeron hace 4 años, con Rivera sí, con Podemos no. Esta es la realidad. Pedro Sánchez es un pelele también, hermano, lo que pasa es que no lo puede decir o no se atreve a decirlo. Claro, así estamos. Y entonces ya empezamos con el susto, con el miedo, ¿no? Como dicen, sin tratar de ofrecer, asustaviejas. El gobierno utilizará 7.500 millones del préstamo de la Seguridad Social para pagar las pensiones de julio. Uy, Dios mío, que nos quedamos. Esto es para decir que no va a haber más, no va a haber mucho. Es mentira. No hay, porque ellos no quieren que haya, de verdad. La hucha de las pensiones han sacado para lo que han querido. En la época de Rajoy se ha sacado dinero de la hucha de las pensiones para lo que ellos querían. Y la ha ido ordeñando. ¿Y quién la ordeña? Pues la gente de la banca y la gente que se ha ido beneficiando de estas cosas, ¿no? Más reciente, la autoridad fiscal, más susto, ¿no? Porque este es el tema, intimidar. Ay Dios mío, que no nos va a dar, que nos vamos a quedar en la calle. La autoridad fiscal alerta de que ligar las pensiones al IPC llevará la deuda pública al 130% del PIB. Ay Dios mío, la deuda pública. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver. Miren, a los pocos días de esta noticia anterior, esto es del 14 de febrero del 2019, y esto es, o anteriores, para que yo busco mucho y me pongo a él. La IREF advierte que ligar las pensiones al IPC tendrá un sobrecoste de 100.000 millones de euros en 10 años. 100.000 millones de euros en 10 años. Vaya, Jesús Mota, que es uno de los autores del libro este que les comentaba anteriormente, la gran expropiación, un artículo basado en datos de Hacienda, datos oficiales, muestra que las empresas, las grandes empresas españolas, se ahorraron solo en 2016 104.397 millones de euros. ¿Qué les parece? ¿Ah, que no hay dinero? Coño, que paguen impuestos. Pero sí es muy sencillo. Lo que pasa es que nos asustan, nos intimida. Ay, Dios mío, la deuda pública. Ahora seguimos. Sánchez, la gran esperanza después de la moción de censura. Sánchez mantiene su presupuesto en los descuentos fiscales a las empresas cuyo control pidió la oposición. Y era vergonzoso escuchar a la vicepresidenta diciendo, es que estaba en la oposición cuando hacía esas promesas, ahora es presidente. Miren, esto es una indecencia, nos toman el pelo a todos. Ya está, no hay ningún problema de las pensiones, créanselo, es que es así, ¿no? Miren cómo ha caído o cómo ha ido la recaudación por impuestos. El IRPF se ha mantenido o incluso ha subido un poco, el IVA ha subido y ¿qué ha bajado? Sociedades, claro. Y los beneficios hacia arriba. ¿Quién está manteniendo esto? Las personas, nosotros. Y los pequeños empresarios, las pymes. La gran banca gana 84.000 millones, además de 50.000 millones en ayudas. Y no ha tributado ni un euro por sus beneficios desde que estalló la crisis. ¡Ay, no hay dinero! El problema, ven el objetivo es asustarnos.
No pidan porque no hay, esto puede ser peor, ¿eh? A mí no me hagan enfadar, es que es así, claro. Las grandes constructoras pagan al fisco español el 1,2% de sus beneficios, la gran banca el 2,9%. Y saben además que nos roban miles y miles de millones en obras que no son necesarias, como el puerto de Granadilla. Por fin parece que vamos a poder ver en la cárcel a uno de los que nos llamaba terroristas, a los que nos oponíamos a la construcción del puerto, a Soler Truino, ¿no? Clarísimo, ¿no? A ver si tenemos suerte, ¿no? Esfuerzo fiscal de la familia, estos son datos de Gestra, de la agencia tributaria. En el año 2007 las familias aportábamos el 73%, en el año 2016 el 83%. Las empresas en el año 2007 el 22% y ahora el 11%. Y no hay dinero para las pensiones, venga, ¿no? Y luego la deuda pública, nos asustan todo el día con la deuda pública. La deuda, pues que usted no sabe la deuda pública. ¿Saben cuál es el origen de la deuda pública? El Tratado de Maastricht. 2008, deuda pública 358.000 millones, 2012 cerca de 700.000. ¿De dónde salen a qué se va esa deuda pública? 136.000 a la banca, 96.000 en pago de intereses y 96.000 en gastos corrientes. No sé si saben que cada año estamos pagando 30.000 millones de euros en intereses. ¿Y saben por qué se generan esos intereses? Por el artículo 104 del Tratado de Maastricht, que prohíbe a los gobiernos endeudarse con el Banco Central Europeo o con los bancos. Bueno, los bancos nacionales ya no tienen entidad, los bancos centrales nacionales no tienen entidad. Y entonces, ¿qué te dicen? No, pídele a los bancos privados, a los que el Banco Central Europeo les presta gratis prácticamente, y luego ellos te revenden y te cobran lo que quieren. Ese es el mercado de ellos, ¿no? Entonces, esto es un artículo de Eduardo Garzón, asesor de Izquierda Unida y de Podemos. Dice: si los gobiernos se pudieran financiar igual que los bancos privados, al mismo tipo de interés que el Banco Central, el peso de la deuda pública española sería solo el 14% del PIB. Y, bueno, él habla del 87, esto es un poco anterior, y no el 100 y pico que es ahora. La deuda es un robo. La deuda pública es una subvención, pero a ellos no les gusta hablar nada más que para decir: las subvenciones hay que quitarlas para los pequeños, ellos se las llevan todas, pero con otro nombre. Esta manera de financiarse obligatoria por el Tratado de Maastricht es una salvajada. Y está empobreciendo a los países y enriqueciendo a la banca, claro. Beneficios extraordinarios de la banca hasta el 2012, 7 billones de euros. Y esto es un artículo de Juan Torres, un economista de Sevilla, de hace unos meses. Todo el crecimiento de la deuda pública de la Unión Europea desde 1995 corresponde a intereses. Esto es un saqueo tan grande que nos sigan diciendo que no hay dinero para las pensiones cuando la deuda de los gobiernos, de todos los gobiernos europeos, suma 12,7 billones de euros. Es una cosa indecente, es una inmensa mentira. Aquí les he puesto un poco más claro: evolución de la deuda pública en España desde el 95 al 18. Aumento de deuda, en la UE19, 5,79 billones de euros. Aumento de intereses, 6,4 billones de euros. Todo el aumento corresponde a deuda. Nos están ahogando con los intereses. Ese es el juego siempre. Si lo hacen a nivel individual. En deuda de compra, no sé qué, pues con los estados te voy a hundir para siempre. Te voy a decir: ¿quieres financiación? Esta es la manera. Nos están hundiendo a todos. Y hay dinero, que se lo digan a la banca. Entonces, claro, hablar de déficit de la seguridad social es ridículo. Esto es el chocolate del loro. Comparado con lo que nos está sacando la banca en nombre del Tratado de Maastricht, que no hemos votado ninguno, ojo, esto es muy importante. Bueno, aquí tienen datos sobre la banca, lo que ha ganado, no ha tributado, lo que se reparten los consejeros. La ingeniería fiscal de las grandes empresas crea un agujero en la Hacienda de más de 6.700. El Santander compra el Popular y se lleva 5.000 millones en deducciones fiscales. La banca gana en comisiones el triple de lo que timó en las cláusulas suelo. Los clientes de las entidades financieras han pagado más de 180.000 millones de euros. Bueno, el Corte Inglés pagó en impuestos el 8,7% de sus beneficios después de 5 años sin tributar, porque le salía a devolver. El cerebro financiero de Gürtel, conseguimos que Alcampo no pagara impuestos de sociedades durante 20 años. Mira qué bien, ¿verdad? Y no hay dinero para las pensiones, claro. No me pidan porque no hay.
Montoro hace una amnistía fiscal y saben que el cerebro de esta amnistía fiscal, un inspector de Hacienda, lo acaba de subir de categoría Pedro Sánchez. Mira qué bien. Y por lo que leí en la noticia, que no la he querido poner por no cargar, es porque sabía demasiado de la gente del PSOE. Esta es la situación, estamos en manos de ladrones sin fronteras. Y insisto, el tema de las pensiones es el chocolate del loro. Esto es lo que la presión fiscal efectiva de las grandes y de las pequeñas empresas, ¿no? La real y la efectiva. Las pequeñas empresas están mucho más perjudicadas que las grandes, pagan mucho más. Pero, y además, si conocen gente que tiene pequeñas empresas, suelen estar prácticamente ahogados. Bueno. Ingresos medios de los autónomos no llegan al salario mínimo, y esto es una cosa interesante. Uno de los responsables de esta historia, el otro día lo traen aquí un grupo de empresarios del Club Oliver a vender la moto de que el PSOE tiene que pactar con Ciudadanos. Yo creo que es importante hablar de Ciudadanos y no de Ciudadanos, ¿no? Hay que terminar en Ox, Ciudadanos, por lo de Vox, ya saben, ¿no? Bueno, parece que a este le han hecho un texto, se debió enriquecer muchísimo, claro. Igual que Felipe también, ¿no? Esto es un dibujo de Felipe a lo Pinochet y tal. Aquí todos se enriquecen humanamente mucho, ¿no? Y este es el hombre enriquecido humanamente, ¿no? Todos los recortes salvajes de las pensiones, de los salarios, las reformas laborales, sanidad, educación, pero él se enriqueció. Hay que ser indecente para decir, descubres que lo que cuenta son las familias y las personas. Y este hombre, si tuviéramos una justicia razonable, el PP estaría disuelto por ser un partido tan corrupto y este hombre estaría en la cárcel. Así de claro, si lo que ha hecho el PP... Les aseguro que si toda la corrupción que ha hecho el PP la hubiera hecho Podemos, estaría disuelto. Así de claro, esa es la realidad. Pero el problema es que estos demócratas que tenemos pactan con Vox, pero no con Podemos. Podemos, cuidado, eso es... O con Unidas Podemos, ¿no? Bueno, los recortes salariales de esta persona que se enriqueció humanamente. Bueno, esto es igual porque es igual, es un poco... este se acerca más al tema de la charla de hoy. Se ha negado a subir las pensiones de acuerdo al IPC, argumentando que eso costaría 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. Oye, pero vamos, ¿pero de qué me estás hablando? Es que es muy serio esto. 3 minutos, Federico. ¿Cuánto? 3 minutos. Y un poquito por aquí, porque claro, ahora como hay un nuevo gobierno, que ya veremos lo que da de sí, la patronal avisa que el alza fiscal hará menos competitiva a Canarias. Canarias son ellos, que llevan, ahí les he puesto el recordatorio, la RI. Los empresarios canarios, sobre todo más potentes, han dejado de pagar 30.000 millones de euros en los últimos años. Y claro, dice, no vamos a ser competitivos, no saben ni qué hacer. Hay datos que se lo han gastado en barcos, en yates, en pisos, pero no van a ser competitivos. Hombre, por favor, ¿no? O el gobierno de Gallardón, bueno, lo quería haber puesto antes. Esto es muy interesante. La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia fija los sobrecostes anuales, y algo nos ha tocado un pellizco aquí, ¿no? Como por el tema de las obras públicas en Canarias, que está saliendo ahora, creo que hoy sacarás tú también algo, ¿no? Sí. Bueno, el pellizquito que se están llevando, pero claro, el tema gordo es por qué se gastan cientos de millones en hacer obras públicas innecesarias. La ampliación del aeropuerto de La Palma, que aquello parece que está uno, yo qué sé, en Londres, ¿no? El puerto de Granadilla, ¿no? Que nos insultaban, nos decían que nos oponíamos al progreso. Ahí lo tienen vacío, estupendamente, ¿no? Bueno, el gobierno canario pierde más de 160 millones en subvenciones sin justificar. Esto no es que lo pierda, es que lo ha regalado deliberadamente. A ver si ponemos las cosas con claridad. No quieren saber, habría que saber ahora a quién les han dado ustedes esto. Y a ver si se ha perdido o se ha encontrado. La autoridad fiscal denuncia la falta de evaluación de 14.000 millones en subvenciones públicas. El problema también hay que revisar la noción de subvención. Por eso les pongo ahí. Las ayudas a la banca son una subvención. Las ayudas fiscales a la banca, la reforma laboral, el no cambiar la legislación ambiental, eso son subvenciones disfrazadas, pero no nos han acostumbrado, no hemos aprendido a tratarlo así, ¿no?
son leyes fiscales a la carta para la banca. Ayer me enteré precisamente con uno de estos seres de la banca que la banca deduce fiscalmente el pago a los trabajadores por la ley del impuesto de sociedades. O sea, que lo pagamos nosotros. La política agrícola comunitaria, el plan Renove. Fíjense ustedes, cuando ellos quieren descalificar, hablan de, es que las subvenciones, el plan Renove y los coches eléctricos se han puesto de moda y hay que subvencionarlos. Ahí no se ponen ellos enfadados y no van a servir para nada. No van a resolver nada. No van a resolver. Pero eso sí, ahí sí justifican las subvenciones. Claro. Y luego hay una parte, yo por este lado, pero creo que hay un problema mucho más serio, o muy serio. He dedicado más atención a la primera parte. La segunda parte, mire, estamos en un modelo económico de crecimiento que es un auténtico disparate. Mi gran problema que veo con las pensiones no está en lo otro, que será si salimos a la calle o no, y cómo salimos, y la fuerza que tengamos. Y la otra parte, estamos en un contexto en el que la mayor parte de nuestro estilo de vida depende de seguir explotando aquí y fuera de aquí trabajadores y medio ambiente. Y eso es lo que tenemos que empezar a cuestionar, porque ahí sí que se nos va a caer todo encima. No solo con el loco de Trump que bombardee Irán y que se líe, sino no podemos seguir, y esto es algo que no sabemos cómo abordar, no podemos seguir viviendo con el estilo de vida tan irresponsable, entre comillas. Es el que hemos aprendido, ojo. Es el que hemos aprendido y no sabemos bien cómo cuestionarlo. Pero este es el tema. Esta es la otra parte de la que no se habla. La economía esta, o empezamos a relocalizar la economía y a vivir de otra manera, o se nos cae todo. Nada más.